Radio La RR.com, Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Romero, Radio Rock, Radio Revolución, en fin, acá estamos compartiendo para todos ustedes. Insisto, en el streaming Radio La RR.com. Usted también nos puede escuchar en redes sociales como La RR, así de fácil, en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, al igual que en YouTube. Allí estamos para todos ustedes, nos pueden encontrar desde este momento. La entrevista queda, como dicen, colgada, grabada, de mil formas que dicen que estamos, y espero de que la vayan a pasar de lo mejor. Bueno, señoras y señores, martes 10 de junio, como nada, se ha ido la tercera parte del mes 6 de este año. Un día bastante caluroso, como ya es costumbre, esperando de que la vayamos pasando de lo mejor. Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto de que nos acompaña desde la cabina de la RR, Leonel Herrera, periodista, está con nosotros. Vamos a tener una excelente plática, como es costumbre, con todos nuestros invitados. Leonel, qué gusto que esté con nosotros. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? El gusto es mío estar con usted, con Fran en los controles y con toda su audiencia. Bueno, gracias por la invitación. Un gustazo, Leonel, que esté acá con esta radio amiga, con este medio amigo, para que podamos compartir con todos ustedes. Bueno, ayer, para unos bueno, para otros malo, para otros un maestro, para otros nada. Ayer estuvo con nosotros Ronald Umaña, pero tocamos la realidad nacional desde otra perspectiva también, desde un fin educacional y realmente el interés que le pone el Estado a todo este tipo de cosas, de cómo nos quiere el Estado para su fin, o sea, cuál es y desde cuándo viene esto. Y llegamos a hablar hasta del plan educacional. El último plan, muy fuerte, fueron los dos últimos, uno de Sánchez Serén como ministro y el de Darling Mesa. Y él me decía, pudieron haber sido planes malos, pero había dónde llegar, había una meta, si se llegó o no se llegó. Pero ¿y ahora cuál es? O sea, ¿qué tenemos? Y más o menos en eso llevamos la plática. Pero ahora también el rol que tiene el periodismo, que hoy es malo. O sea, ser periodista, el cuarto poder, como dicen, hoy es malo. Hoy es estigmatizado, siempre y cuando podamos cumplir un rol. Y si periodista es aquel de que lleva una agenda, todos tenemos una agenda, tal cual dijo el presidente en su discurso, todos tenemos una agenda, pero ¿qué tipo de agenda podemos tener? Leonel, para entrar en materia, ¿cómo es el rol del periodismo en el país? Usted ha estado al frente de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. Eso es bastante duro porque se está nadando siempre contra la corriente, pero había un rumbo, o sea, sabían para dónde iban. Pero ahora, en general, el periodismo, o estamos mal o no tenemos condiciones, Leonel. Bueno, a mí me parece muy importante, muy oportuno reivindicar el rol del periodismo, especialmente en este contexto, por un lado de muchísima desinformación, donde la necesidad del periodismo es vital para una sociedad y donde hay una arremetida contra el periodismo. Creo yo que esos son las dos contracorrientes que tiene ahorita el periodismo. Un clima terrible de desinformación, donde a veces la labor periodística termina ahogándose, y por otro lado la narrativa de descalificación y de estigmatización del periodismo. Yo creo que primero definamos qué es el periodismo. Sí. Vayámonos a, perdonen que sonemos algo académicos en esta parte, pero Lorenzo Gomis, un profesor español que para mí es uno de los mejores teóricos del periodismo, recomiendo un libro de Lorenzo Gomis que se llama ¿Cómo se construye el presente? Es un librito que se lo leen en unas 3 horas
Y él dice, periodismo es la interpretación del presente. Es decir, eso es el periodismo, la interpretación del presente. Es decir, el periodismo tiene la obligación de entender, de interpretar lo que está pasando y traducírselo a la población, ¿verdad? Y ahí es donde ya hay los formatos, las narrativas, la metodología, los medios, ¿verdad?, que utiliza el periodismo. Pero el periodismo es la interpretación del presente, es decir, a los periodistas nos toca la menuda tarea de entender lo que está pasando y decirlo, ¿verdad? Y luego Lorenzo Gómez dice la otra parte que a mí me parece relevante. Él dice la función del periodismo es darle a la ciudadanía la información que necesita para entender su realidad y transformarla. Fíjese, darle a la ciudadanía la información que necesita para entender su realidad y transformarla. Cambiarlo. Ni más ni menos. Eso es una revolución, en otras palabras, cambiarlo. Fíjese que yo una vez en un diálogo con unos periodistas cubanos, porque como los cubanos todos se han formado bajo la teoría marxista, yo les decía, miren, esta es una definición casi marxista del periodismo, porque, bueno, esta famosa frase célebre de Marx en uno de sus textos que se llama Tesis sobre Feuerbach, donde él dice al final, hasta hoy, dice, los filósofos se han preocupado por interpretar la realidad y de lo que se trata es de transformarla. Palabras más, sí, palabras menos es la expresión. Pero entonces, yo les decía, esta es una definición casi marxista del periodismo, porque justamente habla de darle a la gente la información que necesita para entender su realidad y transformarla. Pero digamos, más allá de las palabras, ¿verdad? Y para que no, por mencionar a Marx, no nos vayan a estigmatizar ideológicamente, mencionemos a otro, a un gringo, Joseph Pulitzer. Se le considera el fundador del periodismo estadounidense, por eso está el premio Pulitzer en Estados Unidos. Entonces Pulitzer, él decía que el periodismo tiene 3 funciones. La primera, decía Pulitzer, es defender la democracia y la reforma. Entonces, defender la democracia y la reforma, es decir, hasta tiene cierto sentido progresista, porque defender la reforma, ¿verdad? Hay una lógica de progresismo. Entonces, esa es una función del periodismo. Entonces, bueno, cuando el periodismo defiende la institucionalidad, el debido proceso, el Estado de Derecho, la democracia, está ejerciendo el rol de defensa de la democracia y la reforma que decía Pulitzer. La segunda función que decía Pulitzer es denunciar las injusticias. Es la segunda función, denunciar las injusticias. Entonces, cualquier hecho que represente una injusticia, es decir, una captura arbitraria, la vulneración del derecho de una comunidad a la tierra, un acto de corrupción, de mal uso de dinero público, el incumplimiento de promesas, cualquier cosa que represente una injusticia, entonces, bueno, es la segunda función del periodismo. Y la tercera función que decía Pulitzer, fíjese qué interesante la función que viene, porque pone al periodismo en el contexto que hablábamos de desinformación. Dice Pulitzer que la tercera función es combatir a los demagogos. Combatir a los demagogos. Yo combatir a los demagogos lo interpreto como la función del periodismo de combatir la mentira, la falsedad, la desinformación, todo el periodismo que hay ahora, ¿verdad? Este periodismo de verificación, que agarra una declaración, un discurso y le pasa el filtro de lo que es falso, de lo que es ambiguo, de lo que es... Bueno, es el ejercicio de verificar. Entonces, digamos, toda esta lógica de desenmascarar a funcionarios que mienten, de señalar a funcionarios que no cumplieron con su propuesta de gobierno y lo que terminaron haciendo fue otra cosa, todo ese ejercicio, ¿verdad?, tiene que ver con lo de combatir a los demagogos. Entonces, en resumen, defender la democracia y la reforma, denunciar las injusticias y combatir a los demagogos. Ese es el periodismo según Pulitzer, fundador del periodismo gringo. Un tipo
nada sospechoso de ser marxista o de ser socialista, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es importante. Estamos llegando prácticamente a una conclusión muy similar. Sí. Entre uno y otro. Entonces, exactamente, digamos, porque la lógica de la definición de dar a la población la información que necesita, pero claro, o sea, eso sí. no lo dice Marx. Lo que yo decía es que sí. Yo interpretaciones. Ironizando con estos periodistas les decía, miren, esto es casi marxista por esa expresión de que no solo hay que interpretar la realidad, sino que hay sí. que transformarla. Entonces, yo creo que esto es importante que la gente lo sepa, porque hay alguna gente que dice, bueno, es que estos periodistas critican y bueno, pero es que ese es el rol del periodismo. Esa es la labor. El periodismo tiene una función de problematizar la realidad, tiene una función de contrapoder. En Estados Unidos, vayámonos otra vez a Estados Unidos para que no nos vayan a acusar de izquierdistas o de cosas así o de antiestadounidenses. Mire, en Estados Unidos en los años 60 hubo una época gloriosa del periodismo. Ahí se acuñó esta expresión del cuarto poder. Entonces era el periodismo con una función de fiscalizar al poder. Entonces, bueno, el cuarto poder en relación a los tres poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, tres poderes del Estado, entonces hay un cuarto poder que fiscaliza esos tres sí. poderes y es el periodismo. Esa fue la idea que se manejó en muchos medios estadounidenses en una época gloriosa del periodismo gringo, cuando se denunciaron la guerra de Vietnam, cuando se denunciaban violaciones de derechos humanos, cuando se denunciaban injusticias contra la clase trabajadora en Estados Unidos, entonces toda la segregación racial que se denunció. Entonces, ese es el periodismo, porque lo otro es la propaganda, es la publicidad, es las relaciones públicas, es la comunicación institucional, que son las otras ramas de la comunicación social. Pero el periodismo es el ejercicio de interpretar la realidad y de informar sobre ella. Por eso es que incluso, y con esto cierro nomás, por eso es que incluso para los periodistas es difícil a veces matizar las cosas, porque a mí ya ha habido gente que me dice, mire Leonel, pero en este contexto bien complicado, deberían un poco decir las cosas como de otra manera, y yo le digo, mire, pero es que las cosas se llaman por su nombre. Es que el periodismo no tiene esa posibilidad, porque el periodismo es informar sobre lo que está pasando. Entonces usted no puede llamarle a una violación de un derecho de otra manera, porque es así. Entonces yo creo que sí, Fran, es importante que reivindiquemos el rol del periodismo en estos dos contextos difíciles de desinformación y de estigmatización de lo que se hace desde los medios. Yo quisiera entender algo. Por eso es que hay diferentes escuelas de comunicación, hay de periodismo, hay de relaciones públicas, hay diferentes ramas, porque siempre, sobre todo madres me dicen, ¿verdad que para ser periodista hay que ser guapo? ¿O hay que hablar bonito? Y les digo, no, o sea, hay... Bueno, guapo sí, ¿verdad? Pueden haber personas, le digo, que quizá ante la cámara no sean muy sex appeal, digamos. Pero está el periodismo informativo, que usualmente nadie sabe quién lo hace. Está el institucional, que es una rama válida también. O sea, hay diferentes ramas, o el famoso chiste, vaya usted que estudió de periodista, tome la foto, ¿verdad? No puedo tomar fotos, tal cual todos creen. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Bueno, conmigo les parece extraño que un periodista no use redes sociales. Sí, exactamente. Yo no uso redes sociales, entonces, ¿cómo es posible que un periodista... Sí, o sea, hay de todo. Pero hay una perspectiva de reducir el periodismo a eso, ¿verdad? Al uso de los medios. Bueno, eso es parte es la forma ya de concreción, pero fundamentalmente el periodismo es el ejercicio de interpretar la realidad y de hablar sobre ella. ¿A qué quiero llegar, Leonel? Hoy, como dije al inicio, ser periodista es sinónimo de malo, que está en contra. Pero el punto que el periodista no es que critica, el periodista señala, el periodista da a conocer, como decía usted, para cambiar la realidad, para que el ciudadano conozca más allá,
no solo la propaganda. Esos son otros los que la hacen. Entonces, nosotros como periodistas, yo suelo utilizar una frase, o sea, más adelante van a reconocer, o yo voy a reconocer que estoy del lado correcto de la historia. O sea, pero realmente, ¿a dónde nosotros debemos de estar? O sea, el señalar de que aquí hubo un robo, aquí hay corrupción, esto no es bueno, esto es nepotismo, con pruebas, eso es estar en contra. No, me gusta esta frase de estar del lado correcto de la historia porque, por lo que hemos dicho, el periodista tiene la obligación de estar del lado correcto de la historia. De hecho, un gran periodista, vamos a estar citando Sí. a algunas vacas sagradas del periodismo, para efecto de credibilidad de nuestra conversación. Con los periodistas siempre tenemos una fuente y siempre que estudiamos alguna vez, leímos alguna vez algo. Siempre no. Entonces, Robert Fish, un gran periodista británico, fue corresponsal de guerra en Medio Oriente. Robert Fish decía precisamente, los periodistas son los historiadores del presente. Los periodistas son los historiadores del presente. Entonces, significa que el periodista está obligado a contar la historia de lo que está pasando ahorita tal como es. Y si no la cuenta tal como es, bueno, la historia lo va a juzgar, ¿verdad? En ese juicio inapelable que es el de la historia, que al final la historia termina poniendo a cada quien en su lugar, ¿verdad? Entonces, ciertamente tenemos la obligación de, como historiadores del presente, de contar la historia. Por eso es que yo creo que tenemos la obligación nosotros de decir las cosas tal como son, ¿verdad? En todos los temas. Por ejemplo, en un programa reciente yo discutía sobre el tema de la seguridad. La seguridad pública, agarremos un tema. Ciertamente este país tiene un avance importante en seguridad. Concretamente, la seguridad relacionada con el actuar de las pandillas. Es decir, es innegable que este gobierno ha logrado desmantelar, contener, desarticular a las pandillas. Quien niegue eso no vive está negando una realidad. Exacto. ¿Verdad? Ahora, lo que tenemos como periodistas es la obligación de decir, a ver, solo que esta seguridad, que hay una narrativa oficial que nos dice que este es un país seguro, bueno, es una seguridad concretamente en relación con las pandillas. Pero como periodistas no podemos decir El Salvador es un país totalmente seguro, porque no estamos seguros, por ejemplo, frente a la violencia del Estado. ¿Qué país seguro es aquel donde a usted lo pueden detener arbitrariamente? Ahorita, si este gobierno quisiera, nos manda a detener. Vayan a traer a Leonel y a Francisco. ¿De qué país seguro estamos hablando? Donde la violencia que ejercían los grupos criminales ahora la ejerce el Estado, ¿verdad? O no estamos seguros frente a la violencia social. ¿De qué país seguro le habla usted a una mujer que un marido psicópata le corta las manos? Así es. Entonces, no estamos en un país totalmente seguro porque hay violencia del Estado, eso es innegable, ¿verdad? Porque hay violencia social, porque hay violencia machista, probablemente hay violencia de crimen organizado, de narcotráfico, de otro tipo de grupos criminales que no son las pandillas, y somos seguros en específico en relación con las pandillas. Pero además, como periodistas, estamos obligados a decir que este avance en seguridad frente a las pandillas ha sido a costa de reducir la democracia, de eliminar el debido proceso, de violarle los derechos humanos a miles de personas inocentes. El propio presidente Bukele reconoció en la conferencia que dio en Costa Rica que el gobierno ha tenido que liberar a 8,000 personas. 8,000. O sea, si han capturado 80,000. Ese no es un margen de error. 8,000 sería el 10%. El 10% de las personas detenidas en el marco de la guerra contra las pandillas
son personas inocentes, que el propio presidente, o sea, este no es un invento de Frank, de Leonel o del Faro, no, lo ha dicho el presidente en Costa Rica. Entonces, por eso es que yo al logro en seguridad, Frank, en algunos programas yo le he llamado el logro cruel, ¿verdad? Porque es a costa de violarle derechos a miles de personas inocentes, es a costa de mantener un régimen de excepción, ¿verdad? Que le suspende garantías constitucionales a toda la población, que se utiliza como carta blanca para cometer cualquier arbitrariedad, cualquier abuso, que se utiliza para no rendir cuentas, que se utiliza para reforzar el autoritarismo, es decir, un régimen de excepción que a esta altura el tiempo y los hechos demuestran que ya no es una política de seguridad. Si alguna vez lo fue, ahora en aquel momento de la emergencia de las pandillas se justificó tener un régimen de excepción, ahora ya no es una política de seguridad. Entonces, los periodistas estamos obligados a dar la panorámica completa, pero además hay una última cosa que estamos obligados a decir, y es que previo a la ofensiva contra las pandillas, hubo un pacto gubernamental con estos grupos criminales, ¿verdad? Ya el periodismo de investigación se ha encargado de demostrar que este gobierno pactó con las pandillas, que hasta marzo de 2022 lo que prevalecía era una política de convivencia con las pandillas, ¿verdad? Sin cuerpo no hay delito, terrible, de permitirle a las pandillas que asesinaran siempre que no aparecieran los cadáveres públicamente para que no se cayera la narrativa del 0 homicidios, ¿verdad? Yo he preguntado en algunas entrevistas qué hubiera pasado si en marzo de 2022 no se rompe el pacto con las pandillas. Siguiera. No tendríamos el régimen de excepción, las pandillas no estarían desarticuladas, estaríamos bajo esa misma lógica turbia de pactos gubernamentales con las maras, ¿verdad? Siguieran personas desaparecidas. Entonces yo creo que como periodistas, agarro el tema de la seguridad, Frank, porque justamente es como uno de los temas que para unos es espinoso y es difícil de abordar. Yo creo que no, desde la perspectiva periodística no lo es, ¿verdad? Tenemos que decir las cosas tal como son, ¿verdad? Las cosas positivas como es la reducción del actuar de las pandillas, que la gente lo valora positivamente, ¿verdad? Pero también estos otros elementos que, por cierto, ocultan algunos de los que únicamente destacan el logro en seguridad. Yo he emplazado públicamente a algunos analistas pro gobierno, y no me refiero a los troles, ¿verdad? O a Walter Araujo, ese tipo de gente, me refiero al sociólogo de la UES, a un señor que se pone una boinita que dice que es profesor, a esa gente, o sea, no oculten la realidad. René Martínez me dio clase, ¿verdad? pero era otro. Porque esta gente solo se centra en lo positivo. No, si de verdad son analistas, también reconozcan que hay violaciones de derechos humanos, que los daños colaterales del logro en seguridad, ¿verdad? Han sido significativos. Entonces, yo creo que con el tema en seguridad podemos ejemplificar cuál debe ser el abordaje periodístico. Pero mire, Leonel, este momento que yo detengo su intervención, ya hay muchos comentarios que están diciendo que usted está en contra, que esta radio aquí, que esto hay. Ya nos encasillaron. Estamos únicamente poniendo un ejemplo. Estamos señalando realidades que el mismo presidente ha aceptado ante periodistas que no los podía manejar porque estaba en otro país. Ahí es diferente completamente. Si ya, desde este ejemplo que estamos poniendo, las personas nos están etiquetando y están diciendo que estamos en contra, o sea, una cosa es no podemos estar ni a favor ni en contra. Estamos señalando las injusticias, como decía un profesor, maestro, no fue un profesor. Yo decía, voy a poner otro ejemplo, Diego Armando Maradona, cuando Carlos Saúl Menem era presidente de Argentina. Y le preguntan, ¿y quién es Carlos Saúl Menem para usted? Es un gran amigo y es una gran persona. Yo lo voy a bancar siempre. Y el presidente, no, ese es un hijo de P, dijo.
es un corrupto. Y o sea separó las dos. Como dicen, yo no estoy en contra del presidente o del gobierno. Estamos en contra de las medidas antipopulares que se toman o las medidas que son de corrupción que se puedan tomar sobre la sociedad salvadoreña o sobre el contorno que debe administrar el Estado. ¿Por qué? Porque se ha documentado, porque lo conocemos. Y van a decir, ¿y a ustedes quién les asegura que la entrevista que presentó el Faro con los dos pandilleros es cierto? ¿Y quién la desmintió? Porque esa es otra parte, ¿verdad? Usted está diciendo algo y puede llamarle Nayib Bukele a usted y decirle, es mentira lo que estás diciendo. Ahí viene el derecho a respuesta. Platiquemos. Pero ¿por qué no se enfrentan a eso también? Sí, bueno, yo estos comentarios que usted dice negativos hacia nosotros, o sea, yo los considero normales en este contexto de descalificación que hay del periodismo. Es decir, estas personas son víctimas de esta narrativa que ha habido de descalificar y de estigmatizar al periodismo como opositores, como críticas, como antigobierno. Entonces, digamos, esa narrativa muy fuerte que ha venido desde las más altas esferas gubernamentales ha calado en buena parte de la población. Por eso nosotros estamos tratando de hacer este ejercicio, de explicar en qué consiste el rol del periodismo. Yo lo que le diría a estas personas es que traten que tengan la apertura, ¿verdad?, de escuchar y de tratar de comprender lo que estamos diciendo. Les voy a citar a otro grande del periodismo, Richard Kapuczynski. Es un gran cronista polaco, que por cierto es conocido porque él escribió una crónica sobre la guerra del Salvador con Honduras, y él acuñó la expresión de la guerra del fútbol. Richard Kapuczynski dice, él se pregunta sobre cuál es el punto de partida del periodismo, es decir, desde dónde habla el periodismo. Eso es importante, de dónde usted está parado y desde dónde mira la realidad. Los académicos le llaman el punto hermenéutico. El punto hermenéutico es desde donde usted mira lo que está pasando, desde qué intereses, desde qué condición. Entonces el periodismo, dice Richard Kapuczynski, el periodismo no ve la realidad desde el Estado, no ve la realidad desde las empresas, no ve la realidad desde grupos de poder, lo ve desde el día a día de la ciudadanía. Incluso él dice, el periodismo no es imparcial, claro, así neutro, que no es sin ningún sabor. Dice, el periodismo es absolutamente parcial con los intereses y las necesidades de la gente. Eso es lo que plantea Richard Kapuczynski. Entonces, bueno, digamos, el periodismo siempre se trata de ubicar desde las realidades de la gente. Richard Kapuczynski, fíjese que criticaba a los periodistas que iban, por ejemplo, iban a cubrir las hambrunas en África, y llegaban a informar para sus agencias en Europa, en Estados Unidos, llegaban a informar desde los hoteles 5 estrellas. Se instalaban en el hotel 5 estrellas de la capital de X país africano y desde ahí informaban. Entonces decía Richard Kapuczynski, los periodistas no tienen derecho a informar sobre un problema que no viven. Entonces ¿qué significa vivir? ¿Estar in situ? Estar en el lugar. Entonces él decía, bueno, miren, yo le creo a un periodista que vaya y se mete, que está ahí, que convive con la gente y que experimenta lo que está sucediendo. Entonces, digamos, él lo hacía para reforzar esa idea de que el periodismo... Entonces, bueno, quienes están escuchando pueden decir, bueno, pero si la mayoría de la gente apoya aquí al gobierno, entonces los periodistas deberían estar haciendo lo mismo. Ese es un punto bien interesante. Lo que pasa es que una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción sobre la realidad, ¿verdad? Entonces el periodismo, dijo un periodista del Faro el otro día, el periodismo no es un concurso de popularidad. Es decir, el periodismo no es, como la corriente de opinión va aquí
como la corriente de opinión dice que somos el país más seguro, el periodismo se pone a repetir ese discurso. No, que lo repita la propaganda, que lo repita la publicidad. El periodismo tiene la obligación de ir a entender lo que realmente está sucediendo. Entonces yo creo que esta política, y yo le quiero decir a la gente que quienes ahora, muchos de los que ahora, Fran, llaman al periodismo opositor, carroñero, usan una palabra mexicana que se me olvida, chayotero, ni siquiera son originales, porque es una expresión de México. Y el carroñero, ¿verdad?, ha venido del 1 de junio para acá. Sí, ¿no? Sí, entonces, bueno, mucha de esta gente, ojo, amigos y amigas que nos están escuchando y viendo, mucha de esta gente antes alababa al periodismo. Perdónenme que les ponga el ejemplo del propio presidente, pero el presidente Bukele aplaudía al Faro antes. Cuando el Faro publicaba casos de corrupción de los gobiernos anteriores, Bukele aplaudía. Cuando el Faro reveló que gobiernos anteriores negociaban con las maras, Bukele aplaudió. Y entonces, ¿por qué ahora que el Faro publica actos de corrupción de este gobierno y publica que este gobierno, igual que los anteriores, también negoció con las pandillas, hoy el Faro es carroñero? Y hoy el Faro lo financia Soros. Y hoy el Faro responde a la estrategia globalista. No, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que ser serios. Una cosa es o no es. No es que es cuando a mí me gusta y no es cuando a mí no me gusta. A mí me ha gustado que el Faro ha empezado a reivindicar todo el trabajo que ellos han hecho en más de 20 años que tienen, ¿verdad? Porque eso es importante. También hay gente... Yo escucho las narrativas que hay para intentar descalificarnos y dicen, ¿y dónde estaba Francisco y Leonel? Exacto. Cuando? Miren, yo les digo, ¿dónde estaban ustedes? Porque yo tengo 20 años de venir haciendo periodismo, de defender derechos humanos, y ahí está. Hay una historia. Hay una historia. Yo personalmente, yo fui crítico de todos los gobiernos. Yo fui crítico de los gobiernos del FMLN. Fíjese que es interesante, fíjese, Frank, porque cuando estaban los gobiernos del FMLN y yo critiqué cosas de los gobiernos del FMLN, los troles de Bukele agarraban. Yo recuerdo los titulares que en ese momento yo trabajaba en ARPAS y yo miraba en los titulares, en los medios digitales que ellos tenían, director de ARPAS critica no sé qué. Entonces, ellos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo critiqué algunas políticas de los gobiernos del frente que en mi opinión no eran consecuentes, ¿verdad? Con lo que la izquierda pregonaba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se aprobó una ley de asocios público-privados, que abría la ventana para privatizaciones camufladas, ¿verdad? Entonces, uno ha estado ahí cuando dicen eso, ¿y dónde estaba este? Bueno, yo creo, revisen, ¿verdad? U otra cosa, cuando dicen, y estas ONGs que nunca criticaron la violencia en las pandillas, revisen, hombre, vayan a ver los periódicos, vayan a ver y verán cómo las organizaciones de derechos humanos emplazaban a los gobiernos a que tuvieran políticas eficientes de seguridad pública, ¿verdad? Y que me demuestren, que me enseñen una declaración de Cristosal apoyando a pandilleros, o demuéstrenme al propio Bukele. Yo le diría esto, cuando él dice que las organizaciones de derechos humanos defienden pandilleros, muestre una publicación, muestre algo donde estas organizaciones defendían a pandilleros. Es decir, esa es una narrativa, ¿verdad?, fake, falsa, que intenta descalificar a estas organizaciones, porque el trabajo de denuncia que estas organizaciones siempre han hecho ahora afecta al gobierno de turno. Entonces yo creo que esto es importante a la gente que nos escucha y que es víctima de estas narrativas, que trate de entender, que hagan un ejercicio racional de comprender. Yo creo que seguir ciegamente posturas, asumir posturas fanáticas, creer que hay que defender algo porque hay que defenderlo, no está bien. La ciudadanía debe tener un criterio crítico, en mi opinión, ¿verdad?, que lo lleve a entender correctamente lo que está pasando y a plantearse, exigir a las autoridades
que cumplan con su rol, ¿verdad? En El Salvador, yo decía en un programa reciente que una de las tragedias más grandes que tenemos es que hay un gobierno que, teniendo todo el poder para resolver los problemas del país, no lo está haciendo. Más allá de la seguridad, ¿verdad? Más allá de la seguridad y de algunas cositas cosméticas, ¿verdad? Que más intentan atraer al turismo y hacerse buena publicidad, este país está en una situación de profundizar sus problemas. 6 años después de este gobierno, El Salvador es más pobre, y eso lo dicen las propias cifras del gobierno. En la última encuesta, ¿verdad?, que ahora ya no las hace la Digestic, sino que el Banco Central de Reserva, en la última encuesta aparece un aumento de la pobreza de más del 5%. 350,000 familias más son pobres. O sea, El Salvador, 6 años después de este gobierno, es seguro frente a las pandillas, pero es un país más pobre, es un país más desigual, es un país con mayor deterioro ambiental, es un país con unas finanzas públicas más en crisis por el nivel del endeudamiento que, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ronda el 90%. Un gobierno que no le ha apostado a la salud. 6 años después van a terminar el Hospital Rosales. No le ha apostado a la educación. Incumplió todas las promesas que le hizo a la Universidad de El Salvador. Entonces, yo creo que la ciudadanía debe exigir más. Entonces, bueno, tiene seguridad, pero debería de exigir también, insisto en esto, a un gobierno que no tiene excusa para no resolver ninguno de los problemas. Fíjese que Arena, digamos, se justificaba en el FMLN. Decía, bueno, el FMLN nos bloquea y por eso no resolvemos. En mi opinión era porque su proyecto económico no era resolver los problemas de la gente, sino que beneficiar los intereses oligárquicos. El FMLN, a su vez, dijo, bueno, a nosotros Arena nos bloquea y no podemos hacer los grandes cambios que ofrecimos. Pero este gobierno, que tiene el poder total, así con mayúscula, ¿verdad? Ni Arena ni el Frente en sus mejores momentos. Ni Arena ni el FMLN tuvieron todo el poder. Y no solo el poder de la correlación parlamentaria de controlar la Fiscalía y la Corte, sino que además el poder que le da el respaldo social, el enorme respaldo social. Entonces, ningún gobierno tuvo todo el poder y por tanto la posibilidad para resolver los problemas. Con esa bancada legislativa que hay, ¿por qué no se ha aprobado la reforma fiscal progresiva donde paguen más los que tienen más? Y lo que hacen los ingratos es estar aprobando en cada plenaria préstamos. Préstamo. Yo le digo a la gente, ¿y por qué no le preguntan a estos diputados por qué no aprueban una reforma tributaria donde paguen los ricos de este país? Según Oxfam, en El Salvador, 160 millonarios controlan 21,000 millones de dólares. Esto es el equivalente al 87% de la riqueza nacional, del PIB. Entonces, ¿por qué no hay una reforma tributaria orientada a gravar con impuestos a estas 160 personas? Sino que se mantiene el esquema tributario regresivo donde pagamos más los que tenemos menos, ¿verdad? Y mientras se resuelve la crisis de las finanzas públicas con préstamos. Préstamos que nosotros vamos a pagar. Aquí ya están comprometidas varias generaciones adelante. Entonces, ¿por qué con esa bancada legislativa no se aprueba una reforma tributaria? Pongamos otro ejemplo. ¿Por qué con esa bancada legislativa no se desprivatizan las pensiones y se crea un sistema público sostenible de pensiones? Las pensiones van a quebrar en el 2027. Ya lo dijo, antes lo decía Patricio Pineda, pero hoy no es un invento de Patricio Pineda, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que las pensiones en El Salvador van a quebrar en el 2027. Es decir, en el 2027 no va a haber dinero, ¿verdad?, para pagarle a los jubilados, y el dinero de los cotizantes no va a existir, no va a estar. Se ha ido, entre otras cosas, en préstamos que el mismo gobierno está tomando del fondo de pensiones. Entonces, y ese no es un invento, porque estamos en contra. No, y eso no es que esté... Son números, no, es algo frío. Los periodistas no somos en contra de, no somos anti.
O sea, a mí no me nubla la mente una posición antigobierno o anti-Bukele, no. O sea, yo ahí comparto la posición de Diego Maradona con respecto a Menem. Una cosa es la persona y otra cosa es el funcionario que no estaba haciendo las cosas bien. Así lo dijo Diego. Entonces, ¿por qué con esa bancada legislativa no se han tomado medidas para generar empleo, para reducir el alto costo de la vida, para mejorar la educación, para la salud? Yo ahí quisiera llevar a la gente a esa reflexión. Entonces, hay un gobierno que tiene todo el poder para hacerlo, ¿y por qué no lo hace? El periodismo está demostrando que el proyecto de este gobierno no es resolverle los problemas a la gente, más allá de la seguridad. El proyecto de esta gente es personal, es familiar, y ya el periodismo lo está demostrando. El periodismo de investigación ha publicado que la familia presidencial se ha comprado propiedades por más de 10 millones de dólares. Y eso no es un invento, amigos. Busquen en el periodismo de investigación y ahí está. Propiedades de 10 millones de dólares, fincas de café, haciendas de caña de azúcar. El periodismo de investigación acaba de revelar que también se ha comprado una playa en Los Cóbanos por $1 millón. El periodismo de investigación también ha revelado que están comprando edificios en el centro de San Salvador. Entonces, esa es la bronca con el periodismo, ¿verdad? También, ¿verdad? Que el periodismo le está demostrando a la gente que muchas de las narrativas que se difunden desde las esferas gubernamentales contrastan con la realidad, ¿verdad? Un gobierno que se jacta de estarle resolviendo los problemas a la gente cuando lo que está haciendo en realidad es enriqueciéndose, ¿verdad? Y perpetuándose en el poder. Ahora, Leonel, ¿y dónde queda el periodista que hoy es, como dicen, porrista, que aplaude y que no señala estas cosas? Como dicen, está del lado del gobierno, lleva esa agenda. ¿Es malo? Mire, este gobierno no tiene ningún problema con el periodismo, digamos, que se queda más en el ámbito informativo, es decir, que es válido, ¿verdad? Hubo un accidente de tránsito, hay un bache en la calle tal, el día a día. El gobierno volvió a anunciar que va a reconstruir las escuelas, qué sé yo. Con ese periodismo no tiene problema, digamos, y allí están ubicados muchos medios, y entonces, digamos, que no se meten en problemas, ni sí ni no. ¿Verdad? Que no entran realmente a lo que es el periodismo. Es decir, yo no diría que no es periodismo. Yo creo que sí ronda entre la propaganda y el periodismo, pero digamos, es un periodismo que no se compromete con revelarle a la gente los problemas más graves o más estructurales de la realidad, ¿verdad? No van más allá. No revelan el fondo del asunto. Para mí, revelar el fondo del asunto es, por ejemplo, identificar las causas estructurales de la pobreza. Bueno, es la altísima concentración de la riqueza. El Salvador es uno de los países que tienen una mayor concentración de la riqueza. Y sobre eso no hay ninguna acción gubernamental. No hay reforma tributaria progresiva. No hay un combate real contra la evasión y la elusión, ¿verdad? A los que anda persiguiendo el fisco es a los medianos, pequeños, micros empresarios, a los profesionales, a los consultores, al pueblo, a los vendedores informales. Ahí andan persiguiendo. Es terrible en las alcaldías. Cuando usted vaya al interior del país, vaya a ver a las alcaldías, ahí andan las alcaldías, como no tienen dinero porque les retiraron desde el gobierno central el FODES. Entonces las alcaldías ahí andan siguiendo a las señoras de los canastos para ponerle impuestos. ¿Y por qué no se persigue a los ricos? ¿Y por qué no CRIT paga los impuestos que Avianca no paga? Es decir, esa es la pregunta que se debe hacer la gente. ¿Por qué un gobierno tan poderoso, con toda la correlación, no ha agravado a los grandes ricos de este país, sino que sigue haciéndolo con la gente pobre, como lo hicieron los gobiernos anteriores? Entonces yo creo que esos puntos son los que debe tocar el periodismo, y bueno, el periodismo que no los toque va
va a seguir estando tranquilo, va a seguir siendo... Pasa lo mismo como con las ONGs. Para mí, cuando se aprueba la ley de agentes extranjeros, el discurso que da Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea, muy clarificador. ¿Sí? Ernesto Castro dijo, con esta ley de agentes extranjeros, pueden estar tranquilos comandos de salvamento, la fundación no sé qué, a ustedes no les va a pasar nada. ¿Ah? Estas ONG serían como el periodismo, no quiero decir que lo que hacen no es importante, muy importante, pero lo que quiero decir es que serían como el periodismo que no entra a los temas complicados y que se mantiene en áreas, digamos, que no son sensibles. Entonces, esta ley, dijo Ernesto Castro, es para estas ONGs, refiriéndose a las que defienden derechos humanos, a las que denuncian corrupción, a las que acompañan las demandas. Entonces es parecido. Entonces, las organizaciones que no entran a los temas sensibles, ahí pueden estar. Las organizaciones que denuncian, que defienden derechos, que empoderan a la gente, esas van a desaparecer con la ley de agentes extranjeros. Lo mismo con el periodismo que no se complica, que no entra a los temas difíciles, ese va a estar ahí, pero el periodismo que señala los problemas más graves de este país y la falta de acción gubernamental en ellos es el que va a seguir siendo perseguido, Frank. Yo le quiero poner otro ejemplo, en otra área dentro del periodismo, y me voy a meter en mi especialización en el periodismo deportivo. Nosotros como periodistas deportivos, a excepción de Milovan, Yorick, en algún momento en la primera etapa de Carlos de los Cobos, criticábamos poco al entrenador. Pero de ahí, como lo vemos crítico, como sabemos de fútbol y todo lo. Pero hoy que Hernán el Bolío Gómez, el colombiano, que contrató el Indes y que anda a la par el presidente del Indes, y que le ganamos a la segunda peor selección del mundo, 3-0 solamente, y selecciones de muchísimo menor nivel ¿Qué es la de han goleado. Bonaire? Anguila, con la que jugamos el sábado. Pero ¿a qué quiero llegar? Hasta ahora, colegas periodistas, yo lastimosamente, y no he aprovechado este espacio y lo voy a reflexionar para retomar mis programas de deportes, pero yo no escucho nada. Hay miedo. ¿O estamos todos? Porque me incluyo ahí en el periodismo deportivo. Estamos cómodos. Porque al último entrenador, que era malísimo también, Dóniga, no estoy diciendo si el Bolío Gómez es bueno o es malo. Lo que me fijo es que no pasa nada. Mutis, 1 o 2 medio dicen algo y le caen los troles. 1 o 2 llega, yo creo que nadie ha cuestionado. ¿Y desde cuándo el presidente del Indes tiene que estar en esta conferencia de prensa o va a hablar por el entrenador? ¿Por qué? En el fútbol nunca ha sido así. O sea, ese periodismo también. ¿Seremos cómplices? No estoy hablando solo del fútbol y nada, sino que en general, ¿seremos cómplices más adelante cuando se juzgue? Sí, se corre ese riesgo de que la historia al final nos señale por no haber interpretado adecuadamente la realidad o no haber tenido la entereza de poder informar sobre ella, ¿verdad? Que son los dos grandes desafíos. Es decir, el periodista puede cometer 2 errores. El primero es no interpretar adecuadamente la realidad, no entender bien lo que está pasando. Y por tanto informar mal sobre ella. Y el segundo error puede ser este que usted está señalando, y es que sí se interprete adecuadamente, pero que el periodista por el clima de temor y de descalificación que es real, sucumbe, ¿verdad? Y decide replegarse y decide callarse. Entonces yo creo que ninguno de esos errores hay que cometer. Yo creo que los periodistas y las periodistas estamos obligados a seguir siendo consecuentes con la función que tenemos en una sociedad. Y aquí quiero agregar un elemento conceptual y práctico sobre el periodismo que no había mencionado. El periodismo, digamos, todos los teóricos le asignan un rol de contrapoder
y de fiscalizar al poder, de defender a la sociedad frente a los abusos del poder. Yo escribí hace un tiempo un artículo en Gato Encerrado que se llama Periodismo y autocrítica social. Si a alguien le interesa el debate sobre el periodismo, recomiendo que lean ese artículo. Periodismo y autocrítica social se llama. Yo ahí, Fran, le agregaba una función más al periodismo. Y yo decía que el periodismo no solo tiene que defender a la sociedad de los abusos de poder y fiscalizar a este poder que agrede a la sociedad, sino que también el periodismo tiene el rol de emplazar y de señalar a esta sociedad a la que defiende, cuando es esta sociedad la que permite que el poder abuse de ella, o cuando es esta sociedad la que permite que se consolide un poder que al final va a ser contra los intereses ciudadanos. Por eso es que yo creo que parte de nuestro rol también es decirle a la sociedad, decirle a la población salvadoreña, hey, se están equivocando. Ustedes se han equivocado al darle el poder total a una persona porque se acabó la democracia, ¿verdad? Ustedes han cometido el error de estar avalando a un gobierno que violenta sistemáticamente los derechos humanos. Hey, ustedes han cometido el error de que solo porque les dieron seguridad están dispuestos a tolerar cualquier otro abuso, o están dispuestos a que ya no se les resuelvan los demás problemas más allá de la seguridad. Es decir, yo creo que también es un rol del periodismo emplazar a la sociedad y señalarla. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que la historia también nos condene por no haberle llamado la atención a esta sociedad. Entonces yo creo que el periodismo también tiene ese rol, no solo de fiscalizar, de hacer contrapoder, de defender, como decía Richard Kapuczynski, los intereses de la ciudadanía, sino que también hacerle ver a la ciudadanía, ¿verdad?, los errores que está cometiendo y la complicidad que está teniendo al haber caído en una burbuja propagandística y haber sido seducido por estrategias mediáticas y no haber tenido la sabiduría y la actitud para hacer ciudadanía crítica. Entonces, que nos perdone la población acá, pero los periodistas lo tenemos que hacer también, así como denunciamos las injusticias, como señalamos abusos de poder, también tenemos que hacerle ver a nuestra sociedad cuando se está equivocando. Ahora, Leonel, y aquí creo que viene la parte más complicada de todas y la que puede ser culpable también. ¿Dónde quedan los creadores de contenido? Que muchos los consideran, es periodista, este es un comunicador. No, o sea, no hay que confundir, por lo menos considero yo, chicha con limonada. No es lo mismo. O sea, el creador de contenido, que es, según lo que están diciendo muchas encuestas, muchos análisis, que es el que está informando. Yo estaba viendo algunos datos de un trabajo que hizo William, se me escapó el apellido. Bueno, pero de que cómo se informa el salvadoreño en el exterior sobre nuestro país. Y es por redes sociales, específicamente YouTube. Y por la comunicación que tienen con sus familiares, que esa la considero que es mucho más importante porque es una realidad que viven ellos. Pero dice de que prácticamente 80% es YouTube del que se informa, pero no son por medios, o sea, no es este espacio, sino que son creadores de contenido que hacen parodias. Ahí es donde ellos se informan. ¿Este es el periodismo? ¿Debemos de confundirnos? ¿O qué debemos de hacer? ¿O cómo es la cosa? Bueno, yo creo que lo que es fácil definirlo si tenemos en cuenta lo que es periodismo, ¿verdad? Lo que decíamos al inicio. Entonces, si lo que hacen estas personas es interpretar seriamente la realidad y de informar de manera responsable sobre ella, yo creo que están haciendo un ejercicio periodístico. Lo que yo observo en algunos generadores de contenido es que lo que hacen es defender posturas.
O sea, están como bien marcados los generadores de contenido pro gobierno, ¿verdad? Y están los generadores de contenido antigobierno. Yo creo que ese sí es un problema. Si hay generadores de contenido que hacen un ejercicio serio de interpretar la realidad y de informar, a mí me parece que están en la línea de hacer periodismo, ¿verdad? Aunque no sean profesionalmente formados en periodismo como lo fuimos nosotros, pero digamos que puede ser un ejercicio válido. Ahora, el problema que señala este estudio, que yo creo que es el mismo estudio que hemos visto, ciertamente es que la gente no se está informando por medios, por espacios o por programas serios, sino que por este tipo de programas, ¿verdad? Especialmente programas en Facebook, en YouTube, que se manejan en esta línea, ¿verdad? De defender posiciones. El estudio se llama Toma esta canción, Patria Querida. Ajá. Así se. Entonces yo creo que la recomendación a la gente es que trate de informarse por medios serios, ¿verdad? Por los periódicos que están en línea, las radios que están en línea, televisoras que están en línea, programas que se hacen en plataformas digitales, pero que son programas serios. En las plataformas digitales hay grandes programas periodísticos. Por ejemplo, yo suelo seguir en algunas ocasiones a esta periodista mexicana famosa, Carmen William Aristegui. Carballo. William Carballo, exacto, ciertamente, sí. Es docente de la UCA, me parece. De la ESEN. De la ESEN. Entonces, Carmen Aristegui tiene un programa, o sea, fabuloso en plataformas digitales. Por cierto, acaban de hacer un gran destape, los Televisa Gate. No sé si ha conocido de ese caso, ¿verdad? Que tuvieron acceso a una persona que estuvo en el centro de todas las manipulaciones, noticias falsas y todo lo que hacía Televisa en México. Entonces, ojalá aquí tuviéramos nuestros propios Televisa Gay. Entonces, lo que quiero decir es que hay programas muy serios, ¿verdad?, en las plataformas. Entonces, el consejo que le doy a la gente es que trate de seleccionar los medios para informarse, porque ciertamente hay un enorme clima de desinformación, ¿verdad? Y una desinformación, Frank, ya no solo generada, digamos, de manera autónoma en el contexto mediático y digital, sino que es una desinformación inducida desde el poder. Algunos académicos ya están usando una definición de autocracias desinformativas. Es decir, las autocracias desinformativas son aquellos regímenes autoritarios que se sostienen en base a estrategias de propaganda basadas en la desinformación y la posverdad. Es decir, este clima de desinformación también es promovido, es alimentado desde ciertos gobiernos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de este tipo de gobiernos, Trump, Milei, Bukele, ¿verdad? Entonces, en esta descomposición terrible que hay de la desinformación, que la desinformación siempre existió. Hay que decir que esto no es nuevo, ¿verdad? Bueno, la historia de la fake news empiezan con el Imperio Romano, ¿verdad? O más atrás. Pero digamos, todo el ecosistema digital que tenemos ahora es más propicio para que la desinformación vaya a una velocidad mayor o sea mucho más generalizada. Por eso es que hay un desafío para la gente de saber seleccionar, ¿verdad?, los medios a través de los cuales se informa. Y con eso quisiera cerrar, y brevemente, porque ya estamos a las 7:55. En el país, bueno, en muchos lados, pero acá hay un villano de la película, y no estoy diciendo si es bueno ni es malo. Solamente, aquí hablan tanto de un tal George Soros, pero nadie sabe quién es. Y lo señalan y lo señalan. Sí. ¿Quién es George Soros? Bueno, George Soros es un filántropo. Bueno, es un tipo. ¿Y si es filántropo, cómo es que es malo? Es un tipo que hizo mucho dinero en la economía de la especulación. Es decir, allí viene un poco el pecado original de Soros, en mi opinión. Es un tipo que se hace supermillonario en prácticas especulativas, más que en la economía real, digamos. Y entonces llega a acumular tanto dinero y él, digamos, tiene una fundación, la Fundación Soros, que
bueno, luego adquiere el nombre de Open Society, ¿verdad? Que quiere decir sociedad abierta, ¿verdad? Porque, digamos, financia proyectos que se enmarcan en la democracia liberal, digamos, promover la libre expresión. Entonces, eso es. Lo que ha sucedido es que en este ámbito de las teorías conspirativas, estas corrientes de extrema derecha han encontrado en Soros a un chivo expiatorio, en dibujarlo como un gran monstruo que está detrás de un montón de cosas, ¿verdad? En mi opinión, eso no es así, ¿verdad? Es un tipo que tiene una fundación que financia organizaciones, financia proyectos que en su opinión van en la línea de la democracia liberal, ¿verdad? Y por eso es que promueve temas de transparencia, de participación, de libertad de expresión, de periodismo. Pero la extrema derecha en Estados Unidos lo señala él de promover una agenda globalista vinculada a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Ahí hay una primera manipulación. La Agenda 2030 no es una agenda de George Soros, es la agenda de la ONU, que ha sido aprobada por todos los países del mundo, incluido El Salvador. O sea, ahí empiezan, sí, bueno, sería interesante alguna vez hacer un programa sobre eso porque hay muchas cosas que decir, pero digamos, ahí hay una primera gran mentira, que la Agenda 2030 es la de Soros. No, la Agenda 2030 es la continuación de los objetivos de desarrollo del milenio, que luego se convirtió en objetivos de desarrollo sostenible, y la Agenda 2030. Esa es una agenda que la han consensuado en Naciones Unidas todos los países, insisto, incluido El Salvador. O sea, no es una agenda de George Soros promover los derechos de las minorías, promover la educación, promover la transparencia, promover la rendición de cuentas. Entonces, alrededor de George Soros han construido una teoría conspirativa, ¿verdad? Similar a la que construyó Hitler en la época de la Alemania nazi, ¿verdad? George Soros para los nazis eran los judíos, ¿verdad? Y se inventaron de que eran los judíos los que estaban detrás, ¿verdad? De toda la política mundial, que eran los judíos los que estaban detrás de la revolución bolchevique. Eso creía Hitler, que era una conspiración judía, lo que había creado la Unión Soviética, y entonces con eso se justificó el genocidio terrible de 6 millones de judíos. Entonces, esto de George Soros como un gran monstruo detrás de todo, es una teoría conspirativa realmente, creada por la extrema derecha, por Trump, por Milei, que la ha asumido también el presidente Bukele en su narrativa, y que alguna de la gente la ha creído, ¿verdad? Bueno, 7:59. Hay tanto de qué seguir hablando, pero sí, hay compromisos. Bueno. ¿Hay actividad ahora de la... hay una conferencia de prensa sobre el caso Santa Marta, los ambientalistas que siguen siendo perseguidos, los de Cabañas que denunciaron la reactivación de la minería. El periodismo investigativo relacionado al medio ambiente en el mundo es de los más peligrosos, Leonel. Sí. Sí, porque hay intereses muy fuertes. En el caso de la minería hay un interés muy fuerte de reactivar esta industria, a pesar de que en El Salvador no es viable. Es decir, El Salvador no tiene condiciones para hacer una industria tan contaminante como la minería, y por eso es que en el país se había aprobado una ley que la prohíbe de manera definitiva, pero se derogó la prohibición. Hay una nueva ley que abre la posibilidad de estos proyectos, y entonces hay un peligro ahí latente. Bueno, Leonel Herrera, periodista, muchas gracias. Muchas gracias a usted y gracias a toda la audiencia. Bueno, cuando usted me diga podemos platicar otra vez. Bueno, genial. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. ¿Qué pasó con los comentarios? Se los puede ver, los vamos a leer mañana o en otro momento probablemente, pero el tiempo nos ha consumido. Agradeciendo a todos su fiel sintonía, los invito a que continúen con nosotros acá en este espacio. Mañana viene la retransmisión de No sé, piénsalo. Mañana estará con nosotros la abogada Lucrecia Landaverde.
Viene bastante fuerte Lucrecia con este programa. Así que mañana los espero a las 7 acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Continúen con radiolarr.com, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.